Problema 1. ¿Cuál debe ser la separación entre dos cargas de más 5 microcoulombs para que la fuerza de repulsión sea 4 newtons? Se tienen los datos carga 1 y carga 2 igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs, la fuerza de repulsión igual a 4 newtons, la constante K 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb, y necesitamos encontrar la distancia. Primero, se hace un despeje de la fórmula fuerza de repulsión es igual a la constante K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Se despeja la distancia al cuadrado, quedándome distancia es igual a la raíz cuadrada de la constante K por Q1 por Q2 entre la fuerza de repulsión. Se sustituyen los valores, quedándome R es igual a la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs por 5 por 10 a la menos 6 coulombs por 5 por 10 a la menos 6 coulombs entre 4 newtons. Y nos da como resultado la distancia es igual a 0.2371 metros. Problema número 2. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga Q igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombs a una distancia de 30 centímetros. Tenemos los datos R, que es nuestra distancia, igual a 30 centímetros, pero necesitamos pasarlo a metros, entonces nos queda como 0.3 metros. Tenemos nuestra carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombs, nuestra constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y la fórmula de intensidad del campo eléctrico es igual a la constante K por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula nos queda como 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por el valor absoluto de 5 por 10 a la menos 9 coulombs entre 0.3 metros al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico es igual a 500 newtons sobre coulombs. Problema número 3. Una carga Q igual a menos 4 microcoulombs se encuentra en el origen. Encuentra el vector del campo eléctrico en el punto 3,4 metros. Como datos tenemos la coordenada x, y, teniendo a x con el valor de 3 y a y en el valor 4. Para hallar la distancia r utilizamos el teorema de Pitágoras, es decir, r es igual a la suma de los cuadrados de x y a eso se le saca la raíz. Sustituyendo los valores nos queda que r es igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, y a esa suma se le saca su raíz cuadrada y nos da igual a 5. Para hallar el vector de la distancia r, es decir, en términos de y j, nos queda que es el vector r entre la distancia r, es decir, xy más yj entre r. Sustituyendo los valores nos queda que el vector r es igual a 3y más 4j sobre 5. Al simplificar nos queda que el vector r es igual a 0.6y más 0.8j. Para hallar el vector del campo eléctrico tenemos que es igual a la constante K por la carga Q entre la distancia al cuadrado por el vector r. Sustituyendo nos queda que es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por la carga que es menos 4 por 10 a la menos 4 coulombs sobre la distancia r, que es 5 metros al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el vector r. Entonces nos queda que el vector del campo eléctrico es igual a menos 1.44 por el vector r. Ahora sustituyendo nos queda que el vector del campo eléctrico es igual a menos 0.864y menos 1.152j, y este se encuentra en el tercer cuadrante. Problema número 4. Campo eléctrico para dos cargas. Cargas de menos 2 y 4 microcoulombs se localizan en las esquinas de la base de un triángulo equilátero cuyos lados miden 10 centímetros. Encuentra la magnitud y dirección de un campo eléctrico en la esquina de arriba.
Lo primero que hicimos fue realizar un pequeño esquema representando al triángulo con las 3 cargas, denominando a la carga que estamos hallando como P. Después plasmamos esas cargas en un plano cartesiano usando a la carga P como origen. En el siguiente paso hallamos las magnitudes de la carga Q1 y Q2, teniendo la fórmula constante K por la carga entre la distancia al cuadrado, recordando que la distancia se debe de pasar a metros. Entonces nos queda que la carga Q1 es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.1 metro al cuadrado, y eso nos da un total de 1.8 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. La carga Q2 es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulomb cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.1 metros al cuadrado, y eso nos da un total de 3.6 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. En el siguiente paso se hallan los componentes en X y en Y, teniendo que la sumatoria en el eje X es igual a menos la carga Q1 por el coseno del ángulo que es 60 grados, menos la carga Q2 por el coseno de 60 grados. Entonces la sumatoria del eje X es igual a menos 2.7 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. La sumatoria del eje Y es igual a menos la carga Q1 por el seno de 60 grados más la carga Q2 por el seno de 60 grados, y eso nos da un total de 1.56 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. En el siguiente paso hallamos la resultante, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces solo sustituimos los valores obtenidos en el paso anterior, los elevamos al cuadrado, los sumamos y después le sacamos su raíz, y eso nos da un valor de 3.12 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Ahora, para hallar la dirección, tenemos la fórmula del ángulo es igual a la tangente inversa del valor absoluto de y entre x, y eso nos da un total de 30.0183 grados. Y ya que y es positiva y x es negativa, tenemos que nuestra respuesta es 3.12 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs con dirección de 30.0183 grados en el segundo cuadrante. Problema número 5. Una esfera de 5 decímetros de radio tiene una carga de 2 microcoulombs en su superficie. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en la superficie? 2 centímetros fuera de la superficie y 2 centímetros dentro de la superficie. Tenemos los datos R, que es la distancia, igual a 0.5 metros, la carga Q igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs y nuestra constante K igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Primero, para hallar el campo eléctrico en la superficie, tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante K por la carga Q entre la distancia al cuadrado. Entonces sustituimos los valores que ya nos dan en el problema, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.5 metros al cuadrado. Y eso nos da un total de 7.2 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs. Ahora, hallando la intensidad del campo eléctrico 2 centímetros fuera de la superficie, tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante K por la carga Q entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo, tenemos 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0.52 metros al cuadrado, y nos da un total de 6.6568 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Y en el último inciso, que es 2 centímetros dentro de la superficie, tenemos que, como la carga está hacia afuera, no va a haber una carga neta, es decir, ya que la carga está en la superficie, dentro de la esfera no habrá una carga neta. Entonces,
la intensidad del campo eléctrico es igual a 0.